En este momento nos enlazamos desde la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de San Luis Potosí a nivel nacional vía plataforma digital de Maestro TV, medio de comunicación, propuesta e interacción para los maestros de México, y Radio 52, nuestra frecuencia compartida. Agradecemos la audiencia simultánea de nuestras delegaciones foráneas en Tamazunchale, Valles, Río Verde, Cárdenas y Matehuala. Con el objetivo de realizar un acompañamiento pedagógico, los docentes que serán evaluados en su desempeño, como lo establece la reforma educativa, la sección 52, consciente de su compromiso con los agremiados, les recibe en la conferencia magistral cómo realizar una planeación didáctica argumentada para la mejora del desempeño docente. Maestro Francisco de Jesús Soto Huizar. Cuenta con maestría en Educación Media Superior y Superior por la Universidad España de Durango, así como maestría en Comunicaciones y Tecnologías Educativas por el Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Cuenta con amplia experiencia en docencia, diseño e implementación de proyectos, coordinación académica e investigación. Actualmente funge como asesor externo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. Sin más preámbulo, solicitamos al maestro Francisco de Jesús Soto Huizar sea tan amable de dar inicio a las orientaciones para el análisis, justificación, sustento y sentido de las estrategias en el aula, además de la reflexión y evaluación que se concentran en la planeación didáctica argumentada para la mejora del desempeño docente. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, estar acompañándolos en este proceso. Agradezco a las autoridades la invitación que me hicieron. Y pues a ustedes, principalmente maestros, realmente les agradezco a ustedes el valor para prepararse y capacitarse y seguir adelante en este proceso. Por mi parte quiero decirles, maestros, no se preocupen, no pasa nada, no vamos a hacer nada diferente más que lo mismo que hemos estado haciendo toda la vida. La única diferencia es que ahora sí tenemos que tener un registro de lo que hacemos en el aula. Entonces, partiendo de esto, pues vamos a iniciar con nuestras actividades el día de hoy. Vamos a platicar un poco sobre lo que viene siendo planeación argumentada, lo que viene siendo la etapa 3 y 4. Para mí va a ser muy difícil trabajar en esta situación porque yo estoy acostumbrado a trabajar más de frente, más al interior, más con cara a cara, y verlos tan lejos hasta allá y que casi no los alcanzo a ver, no me permite ver la impresión que están teniendo los maestros de atrás, pero vamos a ver cómo podemos interactuar para poder hacer esto más fluido y que haya esa retroalimentación. Así que para empezar quisiera saber cuántos de aquí están sujetos a este proceso de evaluación en esta etapa, en este semestre. Levantemos la mano, maestros. Bien, gracias. Qué valientes los demás que no están en proceso porque ya se están preparando desde ahorita. Maestros de aquí, levantemos la mano quienes ya subimos las evidencias. Casi todos, perfecto. Entonces nos vamos a dedicar a platicar básicamente sobre lo que viene siendo la etapa 3 y la etapa 4. Voy a procurar irme un poquito rápido para tener un espacio de preguntas a mitad de la conferencia, poder tener un espacio para generar esos comentarios, esas dudas, y posteriormente afrontar ya la mecánica y qué es en lo particular lo que vamos a afrontar con la planeación argumentada. Entonces, pues si les parece, iniciamos un poquito con este taller. Maestros, como todos ustedes saben, este proceso nuevo de evaluación, todo se ha sometido a la mayor transparencia posible, se ha sometido a concurso, y en mi caso particular, pues igual me tocó llevar un curso y después del concurso ser sometido a evaluación para poder quedar dentro del equipo de instructores. Ahorita, pues mi función fue preparar a los evaluadores que el día de hoy se están presentando su examen para certificarse como evaluadores, que a la postre van a trabajar con ustedes para evaluar su desempeño. En este caso, pues espero que mi experiencia en este sentido les pueda servir y orientar en algunos puntos sobre qué es lo que vamos a trabajar. El propósito, como les comentaba, el propósito del día de hoy es más que nada
que se vayan con la menor cantidad de dudas posibles, que todo lo que tengan por ahí que no logran aterrizar, lo comenten, lo platiquemos, lo comentemos y sobre todo que se queden ustedes con la certeza de qué es lo que va a ser este proceso. En base a este sentido, pues esperamos, por eso les comento la importancia de tener un diálogo, de buscar el diálogo en el Inter para ir resolviendo las dudas que vayan surgiendo en este proceso. Pero más que nada, que al salir de aquí, y casi tengo la certeza que lo van a tener, que al salir de aquí, ustedes maestros puedan empezar a escribir, pueden empezar ahí a arrastrar el lápiz con su planeación argumentada. Les comento, no, se van a dar cuenta en este proceso, no es nada diferente de lo que hacemos, no es un formato diferente, no es nada extraño, es lo que hacemos y pensamos y la toma de decisiones que tenemos al momento de hacer las planeaciones. La única diferencia es cómo vamos a demostrar, cómo vamos a dar a conocer que eso que hemos estado haciendo en el aula, lo seguimos haciendo y cumple con las expectativas de cualquier maestro, sobre todo cumple las expectativas del perfil que tienen pensado para un maestro que debe de estar frente a grupo. Entonces, desde ese sentido, sí lo hacemos. Bien, maestros, hay que considerar 3 puntos muy importantes, que esto sí lo tenemos que tener muy presente siempre. Se nos van a evaluar en 3 aspectos, con 3 cosas muy importantes que no vamos a dejar de lado. El perfil de los parámetros, el perfil y los parámetros e indicadores de desempeño docente. Esta hora ya tenemos una ventaja. Antes en la educación se había dicho de qué era lo que querían que fuera el perfil del docente, pero no había algo formal, algo establecido, o si lo había no lo conocíamos en la gran mayoría. Pero ahora sí ya lo conocemos y ya se dieron a conocer y todos tenemos, o casi todos, tenemos ya esos perfiles de qué es lo que esperan de mi función como docente, como técnico docente, como directivo, como supervisor, como ATP, y está aparte de eso, está regulado en los diferentes niveles. No es lo mismo las funciones para preescolar que los de media superior, cada uno tiene regulado la función que va a tener. En el caso de educación básica, y esto sí hay que comentarlo, todavía hace rato me hicieron la pregunta, en el caso de educación básica todos los perfiles son similares, hay pocas o mínimas diferencias, porque el docente en educación básica se le pide un perfil y que es casi el mismo perfil, con diferentes funciones definitivamente, pero es casi el mismo perfil lo que se espera de un docente de secundaria, de un docente de primaria, de un docente de preescolar. Es casi similar, con pequeñas variaciones, pero la función que van a desarrollar va adecuada a los alumnos, por eso no se ven las diferencias en lo que viene siendo el perfil, porque las acciones o las actividades que realizamos se van a adecuar a lo que viene siendo el entorno, a lo que viene siendo el desarrollo del niño o del adolescente, y ahí es donde viene la diferencia en las funciones. El segundo punto que nos marca es la política educativa. No podemos estar dentro de un sistema educativo sin seguir la política educativa que nos marca. En ese sentido, pues se nos recomienda mucho que sigamos los lineamientos, las directrices que se emiten para poder estar dentro de un sistema educativo. Por lo tanto, estamos en un sistema educativo que ya nos marcaron y que conocemos los lineamientos, y si no los conocemos, pues regresémonos a leer el Plan 2011, planes y programas, y ahí nos dicen cómo se espera que sea la educación en México. Entonces, por eso la importancia de que el Plan de Estudios 2011 lo tengamos siempre conocido en su máximo nivel. Yo sé que no nos lo vamos a aprender de memoria, pero por lo menos estar dándole una ojeada de vez en cuando para recordar qué es lo que nos piden y cómo esperan que trabajemos o cómo esperan que estemos desarrollándonos frente a los muchachos o frente a los niños en el aula. Y por último, con lo que les comentaba, está adecuado a cada modalidad, a cada nivel y a cada tipo de servicio educativo. Bien, yo sé que esto ya lo tienen muy conocido, ya lo tienen muy macheteado, pero sin embargo vamos a rápidamente, por si hay algunas dudas, sobre todo para encuadrar qué es lo que estamos haciendo. En el caso de educación básica, si es nuestra función docente, en el caso de educación básica se divide en 5 etapas, 5 porque son la última etapa, la quinta es solo para los maestros de inglés, 4 para todo el grueso de los maestros, en donde la primera parte va a ser la subida de evidencias, se le van a preguntar a los diferentes directores, el cuestionario de los directores se les va a preguntar qué es lo que él ve de la función docente. Va a ser un reporte en base a unas preguntas cerradas, donde los directivos dan la impresión de qué
de cómo está trabajando el docente. En la segunda etapa, que lo que viene siendo el expediente, el maestro va a dar a conocer qué es lo que hace, va a ser una autoevaluación. Yo, maestro, me autoevalúo y voy a decir, esto es lo que hago en el aula. Se le da mucho énfasis a la evaluación. Entonces, en este sentido, el primer ejercicio de evaluación es al interior. Yo, maestro, tengo que subir una evidencia, me hacen una serie de 2 enunciados y desde ahí me empiezo a dar cuenta, yo como maestro, qué es lo que estoy haciendo, qué debo de corregir, qué debo de mejorar. Ejercicio que ya la mayoría pasamos y que ya nos dimos cuenta que a lo mejor hay huecos que esperan que yo haga y que no he hecho. En la tercera etapa viene siendo un examen y aquí no se preocupen, el examen no hay que estudiar, no es un examen como los que nosotros aplicamos a los muchachos, sino que es un examen en el cual me van a preguntar qué es lo que yo hago. Más que nada parece como una especie de entrevista. Maestro, tú llegas, te sientes en la computadora, va a venir un caso, una narrativa de un caso y te van a hacer unas preguntas sobre ese caso. En otras palabras, te van a preguntar, maestro, ante esta situación, ¿tú qué harías? Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que poner nuestra experiencia en juego, lo que hemos hecho, lo que sabemos que se debe de hacer y es lo que vamos a contestar. ¿Para qué? Bueno, pues para dar a conocer, para que ellos vean una radiografía de qué es lo que yo hago en el aula ante determinados casos. Me preguntan, ¿es que tengo que estudiar? No, no tienes que estudiar. A lo mejor, si tienes dudas de cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, lo más correcto es que vayas con quien más confianza le tengas y le preguntes a ver qué es lo que él haría, ¿verdad? Acérquense con la persona que ustedes crean que sea una persona que ya tiene experiencia, que tiene buena práctica educativa, sus directores en primera instancia, sus coordinadores, para que platiquen con ellos y les digan qué pueden hacer ante un caso similar. En este caso, la orientación es en ese sentido. Por ejemplo, para que más o menos se den una idea. Ustedes llegan al salón, tienen preparado su clase en una presentación en PowerPoint, tienen un video o una presentación en PowerPoint. De repente llegan y en lo primero que llegan, el día que ya llegan con su memoria, bien contentos, llegan con su memoria y les dicen, ¿saben qué? Es que el día de hoy no hay cañón. Se fue la luz, se descompuso el cañón, se lo llevaron prestado, lo que sea, pero no hay cañón. Entonces viene la pregunta o viene el cuestionamiento. Maestro, ¿tú qué harías? ¿Darías el tema por visto? ¿Sacas a los niños y te pones a jugar con ellos? ¿O cambias la actividad que tenías pensada, la actividad que tienes después del video, la adelantas para que no haya ningún problema, la adelantas y tú impartes tu clase y posteriormente regresarías al video? Otro caso pudiera ser que definitivamente haces una pausa, interrumpes y te pones a ver otro tema. O una cuarta opción que pudiera ser, bueno, no tengo el video, pero tomo la decisión de continuar con una actividad que supla lo del video y después retomar, de ser posible, mi secuencia como la tenía planeada. Pues al menos 2 o 3 casos lo haríamos. Probablemente, como es un examen, nos ponemos muy listos y decimos, no voy a sacar a los muchachos ni doy la clase por vista, ese automáticamente la descarto. Pero las otras 3, habrá maestros que posiblemente vayan a adelantarse y van a cambiar el orden. Habrá maestros que definitivamente interrumpen el tema y se ponen a ver otra cosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Posiblemente para algunos, según su experiencia, ya hayan hecho algunas de estas, pero la respuesta correcta es que no pueden cambiar el orden de una secuencia didáctica. Tienen que seguir con su secuencia didáctica como la planearon y no vamos a poder el cierre de la secuencia didáctica antes del desarrollo de la secuencia. Entonces, aquí la respuesta correcta sería que vemos una actividad que tenga la misma finalidad de lo que tenía la proyección que iba a tener y poder continuar con mi secuencia didáctica. Entonces, preguntas de este tipo van a ser las que les van a preguntar en el examen. Por eso la importancia, maestros, si tienen alguna duda, bajo un caso similar, acérquense con sus directivos para que las vayan orientando, o con maestros que ustedes saben que llevan buenas prácticas educativas para que los orienten y no lleguen con tantas dudas en el examen. Estudiar, definitivamente, despreocúpense un poquito. Luego viene el motivo en el cual vamos a estar trabajando ahorita, que es la planeación argumentada. Y que me han cuestionado en todos los lugares en los que he ido, profe, ¿y el formato de planeación argumentada? No, pues formato no hay. No hay más formato que el que ustedes han estado trabajando continuamente durante estos años que tienen en servicio. Lo que pudo haber pasado es que a lo mejor algunas escuelas,
en algunas situaciones, el formato se ha ido modificando, pero hay una serie de contenidos que debe de tener, que ahorita los vamos a ver, que es lo mínimo que se espera que tenga una planeación. En base a eso, trabajaremos un poquito más adelante, pero no hay formato. Por ahí me dio mucha risa que por el mes de julio y agosto, todo el mundo me bombardeaba. Oye, mira, es que hice esta planeación argumentada, que bajé un formato en internet. No, maestro, no hay formato en internet. ¿Cómo que si lo acabo de ver y me lo estuvieron pasando y anda circulando? Sí, maestro, no hay formato. No hay un formato establecido. Entonces, ahorita vamos a platicar cómo pueden presentarlo. Despreocúpense, no hay formato, es lo mismo que hemos estado trabajando, pero la única diferencia es que vamos a trabajar en prosa, y ahorita les explico cómo. Y finalmente, para los maestros de inglés que van a presentar una quinta etapa, en la cual van a presentar un examen tipo TOEFL, tipo Cambridge, en el cual van a medirles el nivel de dominio del idioma inglés. Tampoco tienen que estudiar, los maestros de inglés, definitivamente. Bueno, por la parte directiva también tienen sus etapas. Si hay directores sabrán que son muy similares, la única diferencia es que no van a ser evaluados en una planeación argumentada, van a ser evaluados en una ruta de mejora y van a argumentar la ruta de mejora. Y la misma pregunta, ¿existe formato? No existe formato, vamos a justificar en prosa con la misma mecánica que una planeación argumentada. Pero bueno, ahorita continuamos sobre esto. Etapa número 3, exámenes de competencia. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve básicamente para detectar qué es lo que un maestro haría en una situación ya predefinida, para conocer cómo es su práctica docente. Como dice ahí, mide la capacidad del maestro para afrontar y resolver con éxito una situación determinada. ¿Qué características tiene el examen para que también no se estresen mucho? El examen son casos de la vida real, son 158 preguntas que van a presentar por ahí. Maestros, antes de que me digan, sí, son 158 preguntas que hay que leer y que como los niños los estamos fomentando en lectura, también el maestro debe fomentársele la lectura y nada más les recomiendo, por favor, lean y comprendan. Que este es el principal problema que tenemos casi en todo el país. Hay que leer y comprender antes de responder. Dirán, es que está largo, es que está difícil. Pues un poquito largo sí. Para que el maestro que lea y que lea ágil y que comprenda rápido, el examen lo va a resolver en unos, ¿qué será? Un poquito menos de 2 horas. Aquel maestro que batalla un poquito con la lectura, 3 horas y media aproximadamente. Aquel maestro que ya batalle con los casos y batalle con la lectura, pues apúrele porque sí se lo va a ver un poquito difícil, ¿verdad? Pero básicamente aquí la recomendación es que lean con calma para poder afrontar este examen y que lo logren entender bien. No es difícil, maestros, realmente no es difícil. Sí es largo, no los voy a querer engañar. Sí se va a hacer un poquito largo y un poquito tedioso. Así que yo les recomiendo también, por favor, vayan desayunados con toda la calma del mundo. Procuren el día anterior no pelearse con nadie en la noche. Vayan bien relajaditos al examen y vayan mentalizados que sí va a llevar tiempo el examen, que sí nos va a absorber un poquito de tiempo, pero sobre todo con la mentalidad de que tenemos que hacerlo ágil y no entretenernos. Bien, van a ser entre 20 a 25 casos con algunas preguntas de cada uno de los casos. Eso es lo que puede agilizar un poquito y son 158 reactivos. El caso pues les van a poner ahí una narrativa, ustedes se han presentado ustedes exámenes de casos o estudios de casos, pues primero viene la narración del problema y luego vienen las preguntas sobre el caso que van a trabajar y en ese sentido sería esto. Y el proceso de aplicación, pues ustedes, como cualquier examen, van a llegar a la sede que les han de haber enviado por correo o que ya está próximo a llegarles el correo, donde les van a decir dónde se van a presentar y a qué horas. Les recomiendan 1 hora antes y ¿saben qué? Sí, vayan 1 hora antes. Ya me pasó a mí. Cuando yo me presenté, llego y me presento y es que no le toca aquí, maestro. ¿Cómo que no me toca aquí? No me toca aquí. Pues en lo que fueron las investigaciones ya pedí casi media hora, pero al final de cuentas darme cuenta que fue un error mío, que no debía de haberme presentado ese día, pero bueno. Pero sí me di cuenta de que muchos maestros llegan con la incertidumbre o con la confianza de que van a presentarse y no están en la sede correcta. Entonces sí les recomiendo lleguen 1 hora antes para evitarnos estos problemas. Y van a tener el tiempo destinado de 4 horas para trabajar en este examen. Es el mismo día, probablemente sea el mismo día en el cual ustedes vayan a presentar su planeación,
Por lo tanto, les van a dar un espacio entre una y otra etapa para que puedan relajarse, comer algo, descansar. Y viene la pregunta, maestro, ¿tengo permiso de ir al baño? Sí, sí hay permiso de ir al baño. Pero van a llegar ustedes a un lugar y en el momento que les va a decir la plataforma, a partir de ahorita me inicia el contador y tienes el tiempo medido, la recomendación es que a partir de ahí no se desconcentren ni trabajen. Si hay la necesidad, levantan la mano, como los niños que les pedimos en primaria, levantan la mano, llega el asesor, va a poner una clave por ahí, les va a indicar cómo ponerle pausa y ustedes se va a detener el reloj para que vayan y regresen. Y luego cuando ustedes regresan, para poder reactivar el reloj, tienen que poner 2 contraseñas. Una contraseña que ustedes van a tener y una contraseña que tiene el sinodal que va a estar ahí acompañándolos para que puedan continuar. La pregunta es, ¿se bloquean las computadoras, se cae el sistema? Hasta el momento no he tenido yo ningún reporte que el sistema se caiga. Ya pasaron la etapa de promoción, ya pasó la etapa de ingreso y no hay reportes de caída de sistema. Entonces, por ese lado, despreocúpense, no hay caída de sistema y van a contar con personas, con sinodales que van a estar observando tanto la parte técnica de las computadoras como la parte de la aplicación del examen. Entonces, por ese lado, despreocúpense. Y hay personas que les van a ayudar, no se estresen, va a haber personas que les ayudan tanto en la etapa del examen como en la etapa de la planeación argumentada. Bueno, en el caso de la planeación, esto va a ser muy importante, ya no la pusieron bien fácil, todavía más fácil no la pusieron. La planeación, como les comentaba, vamos nosotros, en este sentido, vamos a demostrar por escrito cómo planeamos una clase. Lo planeamos, muy buenas prácticas educativas de que la mayoría de los maestros, casi yo así viendo cómo evaluarlos, yo podría decir que la gran mayoría de los maestros lo hace. Aquí nada más la intención es cómo lo hace cada maestro y ponerlo por escrito. Y entonces vienen los problemas, maestros, ¿cómo andamos de redacción? Ese va a ser el principal problema que nos vamos a enfrentar, ¿cómo vamos a redactar? Bueno, tenemos tiempo de prepararnos ahí un rollito de aquí en adelante y ahorita les digo cuáles son las ventajas que tenemos. Pero sí, tengan mucho cuidado con la redacción. Sobre todo, si nosotros estamos procurando fomentar a nuestros alumnos que lean, que escriban, que redacten, que empiecen a plasmar sus ideas, también nosotros, maestro, porque aquí es la primera necesidad que tenemos así imperiosa, de tener una buena práctica. Véanlo, yo les comento a los maestros que he tenido oportunidad de platicar con ellos, véanlo así. Si yo les pregunto cómo planean, ustedes me van a decir qué consideran, por qué pusieron esa dinámica, por qué pusieron esa actividad, por qué pusieron ese tipo de examen, por qué van a calificar de esa manera, por qué van a evaluar de esta otra. Y lo platicamos muy alegremente y me platican bien padre. Ah, qué bueno. Cuando les digo, maestro, eso que me dijiste, escríbelo porque es lo que te van a preguntar. Ahí es donde empieza el mundo, ahí es donde empezamos a confundirnos. Oye, y es que así, y no salimos de donde mismo. Y les digo, maestros, tú a mí me puedes explicar, pero si cuando te reviso tu planeación, tú me dices que para una lluvia de ideas vas a trabajar 45 minutos, a mí me cuestiona. Y te digo, ¿cómo, maestro? ¿Cómo vas a trabajar 45 minutos con una lluvia de ideas? Ah, no, espérate, es que no es la lluvia de ideas todo ahí, sino yo voy a trabajar, primero voy a presentar, vamos a definir el tema y luego vamos a empezar a presentarles los aprendizajes que vamos a trabajar y luego ya empezamos la lluvia de ideas y luego compartimos y luego resumimos y todo eso me lleva 45 minutos. Sí, maestro, así lo suponía, pero ¿cuál es el problema? Que la persona que te va a evaluar no te va a poder preguntar, oye, explícame esto. La persona que te va a evaluar va a leer específicamente lo que tú escribiste y sobre eso va a emitir tu calificación. Entonces, aquí el problema que vamos a tener, maestros, es que no estamos acostumbrados en una secuencia didáctica, en una planeación, no estamos acostumbrados a ese nivel de detalles. ¿Por qué? Porque la persona que nos evalúa, la persona que nos revisa nuestra planeación, es una persona que entiende lo que nosotros le queremos decir y que muchas veces le explicamos de qué consiste y ya entendió perfectamente qué es lo que quería. En ese sentido, sí vamos a tener mucho cuidado, maestros, cómo lo vamos a poner. Bueno, continuamos en esta etapa, pues va a ser un escrito en el que vamos a justificar cómo lo hacemos. Al rato vamos a profundizar un poquito más acerca de esto, pero es justificar, es argumentar, es anotar por qué tomamos esas decisiones al momento del diseño de nuestra secuencia didáctica. Bien,
Características, pues nos van a dar unos enunciados similares a los de los que presentamos las evidencias. Cuando subimos las evidencias nos hicieron una serie de cuestionamientos. En ese mismo sentido nos van a hacer una serie de enunciados. Y ahorita les digo el enunciado número 1 para que no batallen. El propósito, pues conocer cómo trabajan los docentes al momento de la argumentación. Estructura, ustedes llegan, van a llegar a la computadora, creo que va a ser el mismo día que ustedes estén citados, llegan a la computadora, no van a llegar con nada más que con un lápiz si es que lo necesitan, un lápiz, una goma, y si ustedes llegan con celular, inmediatamente la persona les va a decir, ¿sabes qué? Retira tu celular, retira tu bolsa, retira tu libreta, tu cuaderno, nada, no tienen que llevar nada, no es necesario llevar nada. Si dicen, si tienen necesidad, únicamente su pluma. Es que necesito escribir, no se preocupe, no hay problema, déjeme aquí la libreta, yo le presto una hoja y la hoja pues inclusive hasta va a estar numerada y va a tener por ahí algún distintivo que sea difícil de falsificar o alguna firma en particular del aplicador. Entonces al terminar nos va a decir, me devuelve mi hojita que le presté porque no se la puede llevar. Entonces no necesitan nada, aquí todo eso va a ser de memoria, todo lo que ustedes llevan ahí lo van a diseñar, lo van a implementar o lo van a vertir ahí en ese momento. Pero sí, tenemos 5 cosas que ya podemos saber o que podemos trabajar para argumentar nuestra planeación. Primero, vamos a describir lo que es el contexto interno y externo de la escuela, pero ojo, y desde ahorita se los digo, solo aquellos que afecten al proceso de aprendizaje. Bueno, me ha tocado el caso que dice, bueno, descripción externo. No, pues es que en descripción externo, pues son muchachos que sus papás trabajan, sus papás ganan 500 pesos a la semana. Bueno, sí, sabes que gana 500 pesos a la semana, pero ¿en qué le afecta al proceso de aprendizaje? No, en nada, pues entonces no lo pongas. Pero otros me dicen, no, sí me afecta a mí. ¿Por qué te afecta a ti? Porque yo no puedo encargarles materiales para que trabajen en clase. Perfecto. Si te afecta el proceso de aprendizaje, anótalo y argumenta por qué te afecta el proceso de aprendizaje. Otro me dice, no, es que estamos en una escuela que tiene 200 maestros, perdón, 120 maestros, me fui muy grande, 120 maestros. Ah, qué bueno, perfecto, estás en una escuela que tiene 120 maestros. ¿Y eso en qué te afecta el proceso de aprendizaje? No, nada, no lo pongas, no es una parte que tiene que ser sustantiva. Pero luego me dice otra maestra, no, es que yo estoy en una escuela que son 13 maestros. Ah, maestra, ¿y en qué te afecta eso al proceso de aprendizaje? Me afecta en que esos 13 maestros que estamos frente a grupo y no tengo orientación educativa, no tengo trabajo social. ¿Te afecta el proceso? Sí, sí me afecta, porque no hay manera de darle un seguimiento a los alumnos. Ah, ok, entonces ahí sí, anótalo. Entonces tengan mucho cuidado sobre qué es lo que quieran argumentar en este contexto, tanto en el interno como en el externo, porque son situaciones exclusivamente que afectan al proceso de aprendizaje y marquen en su momento de desarrollar su texto en qué es en lo que le afectan. Por eso es muy importante que por favor lo anoten en ese sentido. La otra es el diagnóstico del grupo. Y me daba muchísima risa porque me empezaron a presentar diagnósticos del grupo que se empezaron a perder y me hacían un diagnóstico muy muy grande, pero no era tan objetivo con relación a lo que vienen siendo los procesos de aprendizaje. ¿Qué van a poner en el diagnóstico del grupo? Pues en el diagnóstico del grupo nos vamos a enfocar a situaciones del grupo que vayan afectando el proceso de aprendizaje. Y al rato las vamos a comentar, lo vamos a ir todo un poquito más a detalle para que vayan haciendo su guía de argumentación. La elaboración del plan de clase en sí, la elaboración de lo que viene siendo nuestro plan de clase, la de redacción de toda nuestra secuencia, nuestra planeación, de preferencia lo más detallado posible, porque ahorita vamos a ver todo lo que nos van a pedir. Fundamentación de las estrategias de intervención didácticas. Básicamente aquí con intervención didáctica se entiende yo maestro cómo participo, yo maestro qué hago o qué voy a hacer viéndolo a futuro aquí en la planeación. ¿Qué voy a hacer cuando estemos frente al salón de clases? ¿Qué voy a hacer cuando el alumno esté trabajando en grupos? ¿Cómo voy a interactuar? ¿Cómo voy a evaluarlos? ¿Cómo voy a trabajar con ellos? ¿Cómo voy a generar ese ambiente sano de aprendizaje? Eso es lo que nos piden en este sentido. Y por último, las estrategias de evaluación.
En todo este proceso, maestros, en todo este proceso educativo de evaluación, se le ha dado un peso muy importante a lo que vienen siendo los procesos de evaluación. Ojo, no me refiero a los procesos de calificación, y es muy importante que distingamos en este sentido. El proceso de evaluación se refiere a qué voy a hacer yo con los datos obtenidos o con los datos calificados para la toma de decisiones en las etapas posteriores o en la modificación de actitudes o en el diseño de estrategias que me van a servir a mí para mejorar mi práctica docente. En todo el proceso de evaluación del maestro se le ha dado ese énfasis en particular. Si ustedes leen sus principios pedagógicos que vienen en su plan de estudios, en particular en el apartado 7, habla y detalla a mejor medida todo esto que les estoy hablando con respecto a evaluación. Sí vale la pena que se regresen y que den una lectura de los principios y más en particular este de evaluación. ¿Cómo andamos en evaluación, maestros? ¿Se andan bien? ¿Saben diferenciar entre una técnica y un instrumento? Levanten la mano, ¿quién sabe diferenciarlo entre técnica e instrumento? Gracias, maestra, felicidades. Ahorita lo comentamos, no se preocupen, maestros. Bueno, voy a omitir esto porque más adelante lo vamos a ver un poquito más a profundidad. El proceso de aplicación, pues van a llegar ustedes, ay caray, me pasé. Van a llegar ustedes a la computadora y en la computadora les van a preguntar inmediatamente la pregunta número 1. Elija su situación de aprendizaje. Entonces, ustedes eligen su aprendizaje y a partir de ahí van a trabajar en un editor de texto. Estamos acostumbrados la mayoría a trabajar en Word y en Word podemos subrayar, podemos poner tablas, podemos ponerle imágenes, podemos cambiar los colores, etcétera, etcétera. Aquí no, en este editor de texto, los que ya subieron evidencia se dan cuenta que es un editor muy básico, muy básico. Lo único que podemos poner es negritas, subrayado y cursivas. No podemos hacer tablas, no vamos a poder ahí cambiar de colores, no vamos a poder hacer todo eso. Entonces, todo nuestro escrito va a ser una narrativa en prosa de cómo vamos a diseñar nosotros nuestra secuencia didáctica y cómo justificamos ese diseño. Entonces, desde ahorita mentalícense, vamos a trabajar en prosa a manera de narrativa. Claro, vamos a tener enunciados que nos van guiando qué es lo que ellos esperan saber. Entonces, eso nos simplifica también mucho el trabajo. Bueno, hasta ahorita, maestros. No sé cómo podamos hacerle con las preguntas, pero podemos resolver algunas 3, 4, 5 preguntas o lo dejamos hasta el final. Lo dejamos hasta el final. Si es necesario, nos regresamos y comentamos lo que se necesite. En el caso de inglés, pues les comento, es un examen complementario que también dura 4 horas para determinar el nivel de inglés. Si hay maestros aquí de inglés y ya les tocó presentar el nivel para ubicarlos en su dominio, es muy similar, todo en plataforma. Bien, maestros, esto sí vamos a comentarlo. Como ustedes saben, se nos va a dividir en 5 dimensiones. Todo lo que esperan que nosotros seamos como maestros se divide en 5 dimensiones. Y esto se ha estado evaluando, estas dimensiones se han estado evaluando en los diferentes procesos que vamos a tener. En esta etapa en particular, no está abarcando la totalidad de los indicadores. Ni les prometo que todas las evaluaciones van a ser igual que estas. Esta es la primera etapa de evaluación. En febrero, en enero inicia una segunda etapa de evaluación y la otra iniciaría hasta septiembre. En esta etapa se están evaluando aproximadamente 150,000 maestros en todo el país. En la próxima etapa se espera evaluar 200,000, o sea, de entrada va a haber más maestros evaluados. Y el resto de los evaluados, de los maestros que no han sido evaluados, o del personal que no ha sido evaluado, porque también hay directivos, se va a dividir en dos partes iguales para el ciclo 2016-17 y para el ciclo 2017-18. No les tengo la certeza de que esta etapa que ya tenemos ahorita sea la misma que van a presentar en el próximo ciclo escolar. Es muy probablemente que lleguen a hacer algunas modificaciones y claro, por consecuencia, a lo mejor también la que sigue en septiembre y en el próximo año también se vayan a sufrir alguna modificación. Lo que sí es que dentro de 3 años, los que estamos ahorita aquí sentados y que vamos a ser evaluados, nuevamente vamos a entrar a un proceso de evaluación. Entonces, dentro de 3 años, tampoco les garantizo, casi les puedo decir, se va a incrementar los criterios a evaluar, porque ahorita se van a dar cuenta ustedes que no todos los indicadores de todas las dimensiones
están siendo procesos de evaluación. En el caso en particular de la planeación argumentada, nada más vamos a trabajar con 6 indicadores, exclusivamente 6 indicadores, de las dimensiones 1 y 2. En el caso particular, vamos a trabajar con los parámetros de la dimensión 1, vamos a trabajar con los parámetros en el que describe las características y los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos para su práctica docente, analiza los propósitos educativos y enfoques didácticos de la educación secundaria para su práctica docente. Estos parámetros son los que vamos a trabajar en lo particular. Ahorita me voy directamente a los indicadores para que los analicemos, qué es lo que nos piden. Y en la dimensión 2, aquí sí nos vamos a trabajar un poquito con la organización de la intervención en el aula y el desarrollo de las estrategias didácticas para que los alumnos aprendan. Estos son los parámetros y los indicadores que vamos a trabajar. Vamos a verlos a detalle en ese sentido. Voy a intentar agilizar un poquito para poder concentrarnos más en lo que vamos a hacer más adelante. Bueno, secuencias de aprendizaje o secuencias didácticas o plan didáctico, no sé cómo lo conozcan, cada autor también maneja un libro, un nombre diferente, cada país tiene su nombre diferente para esta situación. Lo que sí es que nosotros ya en México estamos trabajando secuencias didácticas para abordar un aprendizaje esperado. La pregunta y el debate, ¿cuánto debe durar una secuencia? Pues es que varía muchísimo la duración de una secuencia. Habrá secuencias que el aprendizaje nos permite desarrollarlo en una sesión de trabajo o en un módulo en secundaria. Sí lo hay, pero hay también aquellas secuencias de aprendizaje que tenemos que desarrollarlas en más tiempo y posiblemente nos puede llevar 2 o 3 semanas, 4 semanas o en algunos casos hasta un bloque entero. ¿De qué depende? Depende del aprendizaje que vamos a trabajar, que muchos no se pueden ver en una sola sesión. Depende de lo que nosotros los pongamos a trabajar, que es ya el estilo personal de cada maestro, y depende de la cantidad de información que vamos a manejar. Entonces, no es la misma duración de una secuencia de aprendizaje en preescolar que una en primaria, que una de primer grado, que una de sexto grado, tampoco que una de secundaria. Inclusive en la secundaria no todas son iguales porque cada aprendizaje es muy diferente. Entonces, aquí depende mucho de qué es lo que quiera hacer el maestro y cómo haga su distribución de trabajo, lo que viene siendo la duración del aprendizaje, la duración de la secuencia. Lo que sí se pretende es que en una secuencia vengan establecidas las acciones o los pasos a seguir para lograr ese aprendizaje. Esto es lo mínimo que se les recomienda que deben de tener todas las secuencias. Esto es lo que está aquí. Debemos de tener nuestros datos de identificación, eso sí no deben de faltar, la escuela, el grupo, el grado, el maestro, la materia, eso sí no faltan. Pero, importante, debe de venir el propósito, las competencias, el aprendizaje, los enfoques, las competencias y el aprendizaje. Y dependiendo de la materia o del campo formativo, vamos a poner el eje, el ámbito, los estándares, lo que cada materia en lo particular les está solicitando, lo que cada asignatura les está solicitando. No todos los programas, sobre todo en casos de secundarios donde más se nota, no todos los programas vienen con el mismo esquema. Algunos manejan ámbitos, algunos manejan ejes, algunos manejan prácticas, algunos manejan estándares. Entonces la recomendación de qué es lo que manejan vienen en sus planes de estudio. Y una cosa muy importante que sí es motivo de evaluación, la rúbrica con los cuales les van a evaluar, les van a preguntar si están todos en secuencia. O sea que si el aprendizaje nos dice un tema, un área a abarcar, tiene su propósito que lo abarca y tiene su competencia que lo abarca, entonces debe de estar en secuencia. Y también lo importante es que también las acciones que ustedes realizan deben de estar en secuencia con dicho aprendizaje. Luego ya vienen 3 etapas que se están trabajando, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Si su secuencia didáctica abarca varias sesiones, pues son las sesiones en las cuales manejan el inicio, las sesiones en las cuales manejan el desarrollo y las sesiones en cuales manejan el cierre. Y luego, muy importante, productos. Todas las acciones manejan productos, pero no todas son productos físicos. Algunos productos serán exposiciones, algunos productos serán diálogos, algunos productos pueden ser debates, y los otros productos que puede ser un proyecto final, que puede ser un escrito, un ensayo, etcétera. Pero todas las acciones deben de orientarse a un producto. Y los procesos de evaluación. Si tú vas a trabajar con una lluvia de ideas, ¿cómo vas a evaluar esa lluvia de ideas?
¿Y qué criterios vas a evaluar en esa lluvia de ideas? Otro proceso de evaluación es que en el inicio, todo el proceso de inicio, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar en la etapa de inicio? Y en base a eso ya obtener resultados que me van a determinar cómo voy a afrontar el desarrollo de mi secuencia. Y las adecuaciones, maestros. Todos tenemos alumnos con necesidades específicas, por lo tanto también tenemos que manejar las adecuaciones pertinentes para este caso. Y por último, observaciones y recursos. Bien, la planeación didáctica argumentada, entonces, en este caso, lo que tiene de diferencia con la planeación que tradicionalmente hacemos es que vamos a anexar un escrito en el cual vamos a argumentar nuestra toma de decisiones. ¿Por qué yo decidí efectuar mi secuencia didáctica para este aprendizaje? ¿Por qué decidí hacerlo de esta manera? ¿Qué tomé en cuenta o qué te debo de tomar en consideración para justificar mi propuesta? Por lo tanto, se convierte en una reflexión que nosotros como docentes vamos a vertir en nuestro documento. Bien, es necesario que tengamos en cuenta cómo se dividen nuestras 3 etapas, y para esto se están utilizando principalmente dos autores. Uno de ellos es de Frida Díaz Barriga, que es de las mismas personas que estaban propuestas para quedar en la mesa de trabajo del INE, que son de las personas en México que más nos han orientado al respecto. Entonces tiene varios escritos en los cuales se manejan estas 3 etapas. Algunos autores en otros países están manejando más a detalle, más a profundidad, en otros no tanto, pero lo que sí es que este conocimiento no es nuevo. El manejar inicio, desarrollo y cierres, tenemos años que se está manejando en ese sentido, muchos años. Ahora lo retomamos para ver el avance. Lo que sí puedo decirles es que en la etapa de inicio, lo que vamos a hacer en la etapa de inicio es ver cuáles son los conocimientos previos que tienen los alumnos para afrontar mi secuencia didáctica. En este caso, ¿qué es lo que el alumno sabe para yo poner una etapa de desarrollo en la cual pueda lograr que el aprendizaje que tienen que adquirir sea un aprendizaje significativo para el alumno? Por lo tanto, si yo no hago bien una etapa de inicio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en determinado momento me fui muy arriba, con mi desarrollo me fui muy arriba de lo que el alumno debería de saber, y entonces pues él no le va a interesar. Dicho de otra manera, si estamos viendo el tema de la célula y yo quiero ver la cadena de ADN, pero ni siquiera le he dicho al alumno en qué consiste una célula, pues no me lo va a entender. A lo mejor se lo aprende, pero no lo va a entender. Por eso la importancia de partir de los conocimientos que el alumno tiene. O viceversa, si también hice una mala etapa de inicio y empecé a trabajar con un tema que los alumnos ya conocían, me van a decir, ay, otra vez lo mismo, y vamos a perder la atención de nuestros muchachos. En la etapa de desarrollo o actividades específicas, básicamente son 3 cosas. Empezar a adquirir la nueva información por los diferentes métodos que ustedes, maestros, yo sé que los ponen a consultar, a investigar, a dialogar, a compartir, y empiezan a tener nueva información. ¿Cómo van a organizar esa información y cómo la van a sistematizar la información nueva adquirida? Para posteriormente, en las actividades de cierre, ¿cómo vamos a hacer el negocio de esa nueva información y cómo voy a vertir yo los resultados, demostrando que sí logré aprender lo que esperaba? Entonces, en eso consisten las 3 etapas: en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, en la adquisición de conocimientos en el inicio, en el manejo de la nueva información, en el desarrollo, y en demostrar lo aprendido en la etapa de cierre. Igual, de la misma manera, la rúbrica con la cual van a ser evaluados, van a evaluar cada uno de los desarrollos cómo van manejando cada una de estas 3 etapas. Si las actividades de inicio sirven para recuperar información pertinente para el aprendizaje, si las actividades de desarrollo están bien aplicadas y si las actividades de cierre me permiten identificar si me puede demostrar que cumplió con el aprendizaje esperado. Eso se les va a evaluar. Claro, otro punto de evaluar muy importante son los tiempos que destinaron ustedes para cada una de las actividades. Así como les comentaba, una lluvia de ideas de 45 minutos, pues no, maestros, tenemos que ponerse más precisos en el manejo de los tiempos. Bueno, esto se los dejo en la presentación, que es un poquito más de esta información. Y esta imagen que ustedes, si ya tienen tiempo en la educación, viene en el TGA del 2009. ¿Cómo vamos a enunciar
nuestras acciones. Con un verbo, realiza. Con un contenido conceptual, realiza entrevistas a personas que desarrollan labores de vigilancia. Una finalidad contextual, para conocer el trabajo que realizan. Y finalmente, la condición de referencia, con base en la estructura de una entrevista dirigida. Por lo tanto, podemos decir, el alumno participa en una lluvia de ideas para conocer información de la célula con base a los conocimientos adquiridos en el ciclo escolar pasado, o con base a una lectura que estamos trabajando como referencia, por poner un ejemplo. Les recomiendo, maestros, que utilicen este estilo de trabajo al momento de enunciar sus acciones. Ya no lo habían recomendado, vamos nada más a retomarlo por ahí. Y ahora sí, lo que veíamos de evaluación, que sí es importante mencionarlo, me voy a ir muy rápido, ya cada quien puede buscar información de lo que viene siendo evaluación en diferentes autores, hay mucho de autores en la materia, pero sí es importante empezar a identificar dos cosas, qué es una técnica y qué es un instrumento. La técnica es cómo se va a evaluar, ya me lo termino, maestros, no se me vayan a dormir. ¿Cómo se va a evaluar? Es el procedimiento. Si es una observación, pues es que vamos a observar y vamos a estar ahí trabajando, pero la observación por sí sola no es todo el proceso de evaluación, sino la técnica sería la observación. Y luego viene el instrumento, que es con que se va a evaluar. Si yo voy a observarlos, cómo están trabajando, yo los puedo evaluar con una lista de cotejo. Entonces, yo los voy a observar. ¿Trabajó en clase? Sí, se trabajó en clase. ¿Sus comentarios fueron pertinentes al tema? Sí fueron pertinentes. ¿Participó con sus compañeros? No, fue individual. Bueno, pues le pongo ahí que no. Entonces, son dos cosas diferentes. La técnica se llama observación y el instrumento sería una lista de cotejo. O también tiene otros instrumentos como una guía de observación. ¿Sobre qué me voy a observar? Voy a observar si trabaja en equipo, voy a observar si participa adecuadamente, voy a observar si interactúa en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, no confundamos entre lo que es una técnica con lo que viene siendo el instrumento a trabajar. Dentro de técnicas tenemos la observación, el interrogatorio, la resolución de problemas o la solicitud que hagamos sobre un producto determinado. Y entre instrumentos, por mencionar algunos, ahorita ampliamos listas de cotejo, escalas, pruebas, portafolios, proyectos, monografías, ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dentro de las técnicas son un conjunto de acciones o procedimientos y las técnicas de evaluación pueden ser en tres tipos. Las no formales, las informales, las semiformales y las que vienen siendo las formales. Dentro de las que son informales, son aquellas que son observación directa, aquellas en las que dentro de una plática podemos conocer información. Por ejemplo, la pregunta que les hice hace rato, que levantaran la mano quiénes son los que están sujetos a evaluación, y yo rápidamente me retomo información que me puede servir, pero no es un instrumento formal, es nada más algo meramente informal, que viene siendo básicamente la observación. Para las técnicas semiformales nos estamos refiriendo a aquellas en las cuales les ponemos un ejercicio a los muchachos, y cuando ustedes van con sus alumnos, con los niños, y están viendo cómo trabajan, le pueden dar orientaciones o le pueden dar alguna guía. Por lo tanto, al finalizar les van a entregar un ejercicio, eso es un hecho, pero no podemos considerarlo como una evaluación formal porque intervienen la ayuda que le dio el maestro, la ayuda que le dio los compañeros, el trabajo en equipo, etcétera. Por lo tanto, no se convierte en una técnica formal. Y otra pueden ser también las tareas que realiza en casa, exactamente las mismas condiciones, nos sirve para obtener información, pero no para emitirle una calificación certera. Y las que ya son formales, que ya son las pruebas escritas, que ya son los proyectos realizados, que son las prácticas en el laboratorio, o ya las observaciones debidamente sistematizadas, que ya viene bien estipulado qué es lo que se debe de observar y cómo se debe de calificar. Dentro de los diferentes instrumentos tenemos para la observación, tenemos lista de cotejos, el registro anecdótico o bitácora, las escalas de actitudes, los diarios de clases, las escalas diferenciales. Dentro de las situaciones orales que podemos evaluar, por mencionar algunas, está la exposición, los diálogos, el debate. Dentro de los ejercicios prácticos, los mapas conceptuales, los mapas mentales, las redes semánticas,
Este se llama V heurística o también la conocemos con el nombre de espina de pescado. Algunos por ahí ya me lo conocen más con ese nombre. Los análisis de casos, los proyectos, los portafolios, los ensayos. Dentro de las pruebas escritas, pues aquí ya podemos tener los exámenes de un tema en particular, los ejercicios interpretativos y la gran variedad de exámenes dependiendo del tipo de reactivos que utilicemos. Como ven, la rúbrica y la lista de cotejo no son los únicos instrumentos de evaluación, tampoco el examen. Hay muchos instrumentos de evaluación. Entonces, en este sentido, maestros, podemos utilizar una amplia gama de instrumentos a trabajar. Hay un problema muy importante con la rúbrica, maestros. Todos nos hemos encontrado ya documentación y algunas se las presentan como rúbrica y no son rúbricas, son listas de cotejo o escalas de valor. Documéntense bien al respecto para no confundir lo que es una rúbrica, una escala de valor y una lista de cotejo, que he visto que muchos caemos en ese mismo error. Yo también caía en ese error. Y ahora sí, maestros, del examen de conocimientos, son los indicadores que se esperan en la serie de preguntas que van a tener por ahí. Aquí sí son un poquito más, son muchitos los indicadores que pueden ser abordados en el examen de conocimientos. Les repito, no se preocupen, son casos sobre lo que vamos a trabajar. Esto ya lo habíamos comentado, las tareas evaluativas, los casos, pero ahora sí llegamos a lo que viene siendo el meollo de toda esta información. Todo lo que les di anteriormente es información que deben de tener en consideración al momento de elaborarla. A partir de ahorita, lo que comentemos les va a servir a ustedes como una guía para trabajar ya de manera puntual en lo que viene siendo el escrito que van a desarrollar. Entonces empezamos. Primeramente vamos a entender qué es lo que nos van a evaluar para poder trabajar en ese sentido. Y aquí tenemos los indicadores que nos van a evaluar y que también ustedes ya los deben tener en las guías o es cuestión de que lo consulten para que trabajen con ellos. El primer indicador describe las características del desarrollo y del aprendizaje de sus alumnos para organizar su intervención docente. Y no se vayan a confundir con el otro, porque el otro dice identifica las características del entorno familiar, social y cultural de sus alumnos para organizar su intervención docente. Son dos cosas totalmente diferentes. Si ya subieron sus evidencias, es el enunciado 1 y 2 de la subida de evidencias. En ese sentido vamos a trabajarlo así. Cuando me preguntan las características del desarrollo y de aprendizaje del alumno, ¿qué es lo que yo tengo que vertir de información? Tengo que vertir cuál es su etapa de desarrollo del alumno o del grupo, en este caso, y cómo está aprendiendo el grupo. Si me preguntan que si podemos poner los canales de percepción, sí podemos poner los canales de percepción porque es la manera que le está llegando la información al grupo, pero también hay que rescatar la información de cómo trabajan en equipo, si trabajan individualmente, vayan anotándolo, porque esto sí tienen que justificarlo, y si voy rápido me levantan la mano y me voy más lento, ¿sí? Vamos a trabajar en este sentido con cómo aprende el grupo, cómo participa en equipos el grupo, si el grupo participa de manera individual, si hay liderazgos positivos o negativos dentro del grupo, cómo son las interacciones, si hay liderazgos positivos o negativos en el grupo, cómo son las interacciones entre los miembros del grupo. Se vale poner si tenemos bullying también se vale anotarlo aquí. Si hay algunos factores del grupo, como por ejemplo que estén en pugna dos diferentes grupos dentro del mismo grupo, también se vale. Si es un grupo muy integrado, si es un grupo muy disperso con diferentes grupitos, si hace tarea el grupo, si les gusta trabajar en equipo. Si el grupo es el grupo que, no maestra, sáquenos a la cancha y trabajamos ahí en el patio bien a gusto, llévenos a la sombrita y ahí lo hacemos mejor, también se vale porque es la manera que aprende el grupo. Todas estas características debemos de verterlas en este apartado y no los confundamos con lo que viene siendo el entorno y el desarrollo de los muchachos. Porque si nosotros empezamos a hablar de los papás, si los apoyan, si no los apoyan, estamos hablando ya de factores externos al individuo que están afectando el proceso de aprendizaje. Entonces no confundamos estos dos aspectos, tienen que ser totalmente diferentes.
Continuamos, no se preocupen, al rato les doy más tips. Los indicadores, perdón, me faltó uno, identifica los propósitos educativos del currículum vigente. O sea que nosotros tenemos que poder poner en nuestra secuencia didáctica que manejamos adecuadamente propósitos, enfoques, aprendizajes y ámbitos, ejes, prácticas, estándares respecto a los programas que les toca manejar a ustedes. Por el lado de los indicadores, en la dimensión 2 tenemos el diseño de situaciones didácticas, o sea, si sabemos diseñar las situaciones didácticas, esto también nos van a medir en este punto, que son situaciones didácticas acordes a los aprendizajes, con las necesidades educativas de sus alumnos y con los enfoques de la asignatura. En este caso en educación primaria, puede ser en educación secundaria, etcétera, etcétera. Y que si sabemos organizar los tiempos y los espacios, maestros, porque me preguntaban por ahí, y los materiales, oiga, profe, y tengo que decir que si los voy a ubicar en formación de U, sí, puedes indicar si los vas a poner en U, o si vas a salir al patio a trabajar, o si vas a trabajar en el auditorio si es que tiene la escuela, o si los vas a llevar a un salón para proyectar, o si vas a ir al salón de aula. Todo esto, al aula de medios, todo esto sí es pertinente anotarlo debidamente en su justificación. Y por último, se utilizan las técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación que les permiten identificar el nivel de logro de los aprendizajes. Maestros, por eso la importancia de diferenciar entre una técnica y un instrumento, ¿sí? 2, 3, 1, utiliza estrategias, técnicas e instrumentos y su correcta aplicación de cada uno de estos apartados. Bueno, maestros, más fácil no se las pueden poner, ya les va la pregunta número 1, el enunciado número 1. Les van a preguntar en el enunciado número 1, elige el aprendizaje con el que quieres trabajar. ¿Y de cuál van a ser? Del bloque número 2. ¿Por qué del bloque 2? Para el momento que ustedes van a estar presentando su planeación argumentada, va a ser en el mes de noviembre, entre el 14 y el 28 de noviembre, entre una de esas fechas, probablemente les toque el 21, el 18, probablemente les toque el 18. Entonces, en base a eso, pues todos van a estar trabajando con el bloque 2. Entonces ya están trabajando con una planeación debidamente planeada para el bloque 2. Por lo tanto, entonces les van a preguntar sobre algo que ya están haciendo, entonces no hay ningún problema. Ahora, se las ponen más fácil, les dan a ustedes una serie de aprendizajes según correspondan el campo formativo o la asignatura y el grado en el cual lo están impartiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso de primaria de español de 4º grado, me dan 3 aprendizajes, identifica las características de la monografía, comprende el mensaje implícito y explícito de los refranes y conoce las características de un instructivo. Si ya me dan los 3 aprendizajes, yo nada más tengo que elegir uno de esos 3. ¿Cuál? El que más me guste, el que más domine o el que ya tengo preparado. Y nos están dando a conocer desde ya, o sea, tenemos prácticamente un mes para empezar a desarrollar la secuencia didáctica. ¿Más fácil? Pues yo creo que no se puede. Ya nos dan a nosotros cuál es el aprendizaje que vamos a trabajar y tenemos un mes para ir con la persona que más confianza le tengamos y que creo que nos va a ayudar para preguntarle si mi secuencia didáctica está bien hecha. Tenemos tiempo de modificar, de corregir, de trabajar y darnos cuenta principalmente de que cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar en todas nuestras secuencias. Hay diferentes estrategias que están utilizando coordinadores directivos, supervisores, para que esto se vuelva un hábito. A lo mejor sí podemos prepararlo para presentar la evaluación y ya nos olvidamos y lo dejamos. No, maestros, decía el día de ayer un maestro me decía, es que esto ya lo habíamos hecho, pero caímos en el error de llegar a comprar o copiar de un libro o bajar de internet las planeaciones y ya no las hacíamos. Entonces la intención es que regresemos a trabajar con las planeaciones y al momento de estar trabajando continuamente con ellas, esto se va a convertir nuevamente en un hábito y no va a generar ningún problema. Entonces, maestros, pues la intención es de que nos demos cuenta de que cómo la hacemos y cómo podemos mejorarla, sobre todo que se convierta en áreas de oportunidad. Están los de 5º y 6º grado, no sé si quieran tomar la foto, si se alcanza, si no lo tienen en sus guías, no se preocupen. Y por último,
¿Cuál va a ser el procedimiento para elaborar nuestro guión de argumentación? Manejamos nuevamente los cinco aspectos que habíamos trabajado y vamos a entrar de lleno al diseño de la planeación. Ya les di algunos tips, pero los vamos a recordar por ahí. Esta imagen yo creo que ya la han visto, ¿verdad? Ya por ahí andan mucha información al respecto y ya les han llegado por diversos medios imágenes de este tipo. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es la descripción del contexto interno y externo de la escuela. La guía nos recomienda lo siguiente: las características familiares de los alumnos, el rol que juegan los padres de familia, o sea, si nos apoyan a los alumnos, porque hay escuelas en las que tenemos papás que se dedican a estar apoyando a sus hijos para que hagan las tareas, para que cumplan debidamente. Del nivel socioeconómico, como les comentaba, hay escuelas que su nivel socioeconómico es muy diferente. Me hicieron saber de un caso de una escuela en Durango, que ellos decían, es que vivimos en una periferia, en la colonia de la periférica, y el problema que tenemos que afecta a la situación de aprendizaje es que hay mucho narcomenudeo en la colonia y ocasiona que los alumnos vayan y vendan dentro de las instalaciones. Y en ocasiones nos topamos con alumnos que están ingiriendo dentro de las instalaciones. Entonces, para ellos es una situación de aprendizaje que les afecta. Entonces hay que anotarla, ellos sí lo tenían que anotar. Pero si el nivel socioeconómico de la escuela no les afecta, no es un proceso para anotarlo. El tipo de escuela, los servicios con los que cuenta la escuela, esto básicamente en una escuela estándar pues no hay situación que nos afecte, pero sí podemos decir que sí cuenta con internet la escuela, que no cuenta con internet y por lo tanto cambia la dinámica de aprendizaje. La organización escolar, o sea, si es una escuela de una escuela que tiene tiempo completo, si es una escuela que es multigrado, si nos están faltando maestros y el maestro tiene que salirse en ocasiones para cubrir otro grupo, bueno, situaciones que les afecten debidamente el proceso de aprendizaje. Y por el diagnóstico del grupo, ya habíamos comentado algunos aspectos en general, pero no se les olvide, bueno, se los repito porque si no los anotaron por ahí. Cómo aprende el grupo, la convivencia que hay del grupo, las interacciones del grupo y los casos de educación especial que tenemos del grupo por ahí. También menciónenlos, también hagan parte de este apartado. Luego viene la elaboración de nuestra secuencia. No se les olvide en la secuencia manejar las 3 etapas debidamente. Esto sí es proceso de calificación. Y la fundamentación de las estrategias de intervención didáctica. Aquí en particular hay que anotar lo siguiente: ¿cómo voy a trabajar yo como maestro con los alumnos? ¿Por qué los pongo a trabajar en equipos y no los pongo a trabajar de manera individual? ¿Por qué pongo a lo mejor una proyección de video y no un trabajo para realizar alguna actividad en particular? Si deciden que el grupo es visual, ¿por qué yo pongo un video? ¿Y por qué no pongo una actividad manual en la cual, si mi grupo no es sinestésico, no tiene caso poner una actividad manual, sino ellos van a aprender más con un video? Todas estas situaciones se manejan dentro de la intervención didáctica. Ya hay que anotarlas en el momento de la argumentación. El ejemplo más claro, le preguntaba ayer a un maestro: maestro, vamos a ver el ciclo del agua. ¿Cómo lo vas a ver? Pues una pequeña charla. Muy bien. Y luego, pues me van a hacer un escrito los alumnos. Muy bien. ¿Y cómo lo vas a calificar? Pues lo voy a calificar con una exposición. Muy bien. Maestro, ¿qué tienes que argumentar? ¿Por qué decidiste dar una charla? No, pues es que mi grupo es la manera en la que se concentran y luego ya empiezan a trabajar. ¿Por qué decidiste evaluarlo con una exposición? Pues porque el grupo se le facilita la exposición. ¿Por qué no con una prueba escrita? Porque con una prueba escrita hay alumnos que no me demuestran su contenido. Perfecto. Eso es lo que vamos a argumentar en la intervención docente. ¿Sí? Esos aspectos son los aspectos que tenemos que utilizar para nuestra intervención. Y finalmente, lo que son las estrategias de evaluación. ¿Cuáles son las técnicas y los métodos que empleé para evaluar el desarrollo y los trabajos de los muchachos? Sobre todo, ¿cómo evalúo lo que viene siendo la etapa de inicio? ¿Cómo evalúo en conjunto el desarrollo y cómo evalúo el cierre? Si consideramos todos estos aspectos, recuerden que en las evidencias les preguntaron, con los resultados de tu evaluación, de tu estrategia, ¿qué decisiones tomaste para mejorar tu práctica docente? Bueno, aquí no vamos a llegar hasta ese punto, pero sí, aquí tenemos que demostrar cómo evaluamos nuestra estrategia. Más o menos, maestros, si realizamos estos puntos, vamos a realizar ya el guión de argumentación.
Que si es largo, sí maestros, sí es largo. ¿Que es fácil? También es fácil. Eso váyanse con esa idea. Sí es fácil, pero no lo van a resolver en un ratito. Van a tener que dedicarle cierto tiempo para ir realizando la argumentación. Y el día del examen, pues ustedes van a llegar ya con su secuencia en la cabeza, ya trabajada, ya de memoria, y van a empezar a escribir en la computadora todas las ideas. ¿Conviene hacerlo completo? Sí, conviene hacerlo completo. ¿Que va a ser mucho? Sí, sí va a ser mucho, pero tengo la certeza y la seguridad que en el momento que llegan a la computadora, muchas cosas no las van a recordar. Así que es importante que la mayor cantidad de información que tengan junta, reunida, para que se les olvide lo menos posible en la computadora. ¿Que tienen 4 horas para hacerlo? Sí tienen 4 horas para hacerlo, pero ustedes ya tienen la certeza de que ya eligieron su aprendizaje, ya eligieron su secuencia didáctica, ya rediseñaron las actividades con toda la calma del mundo en su casa y hicieron la argumentación que van a ir a escribir en ese momento. Entonces, maestros, prácticamente si ustedes realizan este ejercicio de manera completa, van a tener todo listo para tenerlo por ahí. Lo que sigue son algunas sugerencias que vienen por ahí, pero rápidamente se las voy a resumir todas en una. Maestros, al momento de justificar, se vale justificar todo con todo, así. Justificar por qué decido yo poner esta dinámica, porque el diagnóstico del grupo me dijo esto. ¿Por qué decido poner esta forma de evaluación? Porque los muchachos no pueden trabajar en el grupo porque el contexto familiar no lo permite. ¿Por qué decido evaluarlos de esta forma? Porque, van a enlazar todos, al momento de la justificación, enlazan todos los contenidos para la argumentación de su justificación. ¿Sí? Bueno, ahora sí, aproximadamente… Maestros, si entramos a proceso de preguntas y respuestas, que yo sé que también podemos abarcar un poquito y vamos a procurar responder las dudas en todo lo que, que se vayan sin dudas, en otras palabras. Agradeciendo la gentileza de esta brillante aportación, invitamos a nuestros compañeros y compañeras que deseen realizar alguna pregunta o algún comentario, sean tan amables de entregar en tarjetas sus inquietudes a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Seccional para presentarlas a nuestro ponente. Si me permites, las recomendaciones finales, mientras llegan las preguntas por ahí. Recomendaciones finales, maestros, sí váyanse con tiempo, lleguen con tiempo. Otra de las recomendaciones es que realicen a detalle una revisión de todos los materiales que ustedes tienen por ahí. Recuerden que en el momento de prosa, de escribir en prosa, no van a poder utilizar tablas, que solo van a poder utilizar letras cursivas, negritas, subrayados, y finalmente administren su tiempo, maestros. Esas recomendaciones las platicamos. No se pierdan, no las pierdan de consideración estas recomendaciones. Sí es cierto que pasan estos casos, así que tengan muy presente y vayan bien comidos y descansados. La verdad, sí, si llegan estresados o mal dormidos, sí van a sentir mucho más el peso del examen. Agradecemos a las delegaciones foráneas que en este día se están comunicando con nosotros a través de WhatsApp, y ya tenemos una pregunta de Ciudad Valles. La realiza la educadora María de Jesús Rodríguez del Jardín de Niños 1 de Mayo. Ella dice: en el caso de educación preescolar, que nosotras, refiriéndose a las educadoras, diseñamos situaciones didácticas con base al diagnóstico, ¿cómo va a ser el procedimiento de elaboración de la planeación? ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo va a ser qué? El proceso de elaboración de la planeación, en el caso de que las educadoras dicen, pues es con base al diagnóstico. Sí, básicamente la intención del diagnóstico es que nosotros debemos de conocer cuáles son las características de los alumnos al momento de iniciar. Este diagnóstico nos permite conocer cómo aprenden los alumnos, cuáles son las características que tienen para trabajar y cuáles son las bondades sobre qué puedo yo utilizar para que el aprendizaje sea significativo para los alumnos. En este caso, recuerden que para que un alumno logre aprender nuevos conocimientos, tenemos que partir de lo que él ya sabe. Entonces, el diagnóstico del grupo nos permite en dos cosas: poder conocer qué es lo que saben,
podemos conocer también cómo lo están aprendiendo y qué factores externos o internos dentro de la escuela o dentro del contexto externo de la escuela pueden afectar para el momento de diseñar las actividades, el diseño de las actividades que vamos a implementar en nuestra secuencia didáctica. Entonces, eso sí, definitivamente tenemos que considerar todo lo que ya sabemos para poder elegir debidamente las estrategias didácticas, las actividades, las técnicas, tanto del proceso de desarrollo como del proceso de evaluación. Interviene lo que conocemos del diagnóstico al inicio del grupo, al inicio del ciclo, perdón, lo que conocemos del diagnóstico, tanto como el diagnóstico que hacemos en las actividades de inicio, para conocer los conocimientos previos. Todo esto es lo que nos permea. No se preocupen, no es de asustarse. Cuando nos damos cuenta que en el diagnóstico, bueno, cuando en el diseño nosotros consideramos que tenían ciertos conocimientos previos, pero en la etapa de inicio es precisamente para corroborar si esos conocimientos previos que conocíamos tienen validez o no, porque pueden darse tres casos: que tengan más conocimientos de lo que nosotros esperábamos o menos conocimientos. Decimos que una secuencia didáctica es flexible porque podemos hacer las modificaciones en la marcha, podemos nosotros modificar para reafirmar un conocimiento que les faltó, o podemos en su determinado momento modificar nuestra estrategia para adecuarla al nivel de los muchachos o de los alumnos, de los niños en este caso. Muy bien, tenemos una pregunta de educación primaria. Dice concretamente: me eligieron y el año pasado tenía 6º grado, subí esas evidencias, pero ahora estoy trabajando con el 5º grado. ¿Qué bloque de trabajo elijo? ¿Uno de 5º o 6º grado? Bien, esta pregunta también me la han hecho mucho al respecto de que si es necesario trabajar lo del ciclo pasado o lo del ciclo nuevo, que si es el análisis del contexto del ciclo pasado o de la nueva escuela donde se encuentran. Yo les recomiendo que trabajen el ciclo que están actualmente, se los recomendaría, pero también si el ciclo de trabajo ya tienen trabajo previo sobre todo lo que viene siendo con los contextos, dominan mejor el contexto de la escuela que estuvieron 5 o 6 años, entonces hagan todo con relación al tema que más dominan. Al momento de que se les va a estar evaluando no con la escuela en la que están, no van a tener datos de la escuela. El proceso de evaluación se refiere a las habilidades que como docente vamos a demostrar. No va a importar la fecha en la cual estamos trabajando, sino las habilidades que estemos utilizando para afrontar el aprendizaje en particular. Entonces, en ese sentido, si ustedes el dominio de la situación, del contexto, con respecto a los aprendizajes, fueron el del ciclo escolar pasado, porque la maestra me decía, es que en la otra escuela duré 9 años y en esta apenas tengo 2 meses, maestra, utiliza la que tiene 9 años, porque es una situación que ya domina y que ya conoce, y platícanos cómo lo afrontaba. Si yo tengo ya dominio de lo que estoy trabajando en este ciclo escolar, pues a final de cuentas es demostrar el dominio que yo tengo al respecto de la actividad o de las estrategias que implemento para afrontar y abordar un aprendizaje adecuado. Bien, esta pregunta tiene que ver con la fundamentación y esa preocupación que tienen nuestros compañeros. Dice: enunciar autores en la planeación al momento de argumentar nuestra práctica será necesario, y de ser así, ¿cuántos autores se recomienda enunciar y cuáles serían los más prudentes en los que se puedan basar? No recomiendo basarse en autores porque no es el sentido de la evaluación, no es el sentido de ver qué tanta documentación tienen. El sentido es poder identificar si ustedes como maestros, como lo dice el indicador, conocen el contexto en el cual están trabajando, o conocen el desarrollo y las etapas de desarrollo y las formas de aprender del alumno. Eso es lo que importa en este sentido. No importa si dominamos muchas teorías, porque es posible que las dominemos y que no conozcamos las referencias, pero tampoco el hecho de manejar una referencia nos da garantía que podemos manejarlas frente a un grupo. Entonces, la intención que se nos está evaluando, y lo veíamos dentro de algunas de las diapositivas, es que logremos demostrar cómo hacemos nuestra práctica educativa y cómo trabajamos en este sentido. Entonces, enunciar autores no es un punto a calificar o a evaluar definitivamente. Puede ser recomendable si ustedes se sienten más seguros justificando o argumentando de esta manera, pero no es un punto a evaluarles. No es la finalidad en sí. No es la finalidad es evaluar las prácticas docentes y las habilidades docentes que tenemos. Muy bien, una pregunta de educación secundaria, dice: como docente, ¿tendría que elaborar una planeación diferente para cada grupo? Bien, en el caso de educación secundaria, muchas de las veces ocurre que un maestro le imparte la misma materia a
4 o 5 grupos, por decir una cantidad, en ocasiones hasta más, depende de la secundaria. No es que tengan que elaborar una planeación para cada grupo. Si se dan cuenta ustedes, casi todos los formatos de secuencias didácticas al final vienen unas observaciones. Para esto, para el caso de educación secundaria, este cuadro lo pueden utilizar para decir, el grupo de segundo A voy a enfocarme más en esta actividad de desarrollo, porque las características del grupo lo permiten. Pero en el grupo de segundo B, por decir un ejemplo, voy a reforzar aparte con esta otra actividad extra porque lo necesita el grupo. Entonces, muchas de las veces no es necesario hacer una planeación para cada uno, pero sí podemos hacer pequeñas anotaciones o observaciones en nuestra secuencia general. Cuando sí ya entra el problema, y que sí pasa, que en ocasiones en una misma semana o se nos adelanta un grupo y va en una secuencia diferente, o se nos queda atrás porque ya se interrumpieron clases, porque ya se hizo largo el receso, por lo que sea, ahí a lo mejor sí sería recomendable ya presentar 2 planeaciones, pero la intención, y casi todos los maestros del secundario lo hacemos o lo hemos hecho en algún momento, es llevar los grupos lo más uniforme posible para no tener este tipo de situaciones. Entonces no es necesario elaborar una planeación por grupo, pero sí es necesario conocer el diagnóstico de cada grupo por separado, para poder hacer las adecuaciones o las modificaciones pertinentes de nuestra secuencia original, dependiendo de las necesidades del grupo. Bien. ¿Cuánto tiempo dispongo para la planeación? Yo elijo la plataforma elige el campo formativo sobre cuál trabajaré y en la estructura de planeación luego me harán las preguntas o irán interrelacionadas. Bien, la pregunta número 1, maestro elige el campo formativo y elige el aprendizaje que quieras trabajar. Entonces de entrada ahí ya nos está diciendo la situación. Nosotros vamos a elegir, desde ahorita podemos elegir cuál es el aprendizaje del campo formativo o de la asignatura que estemos trabajando que vamos a elegir. Entonces, en ese sentido, desde ahorita podemos empezar a trabajar. La plataforma nos va a presentar las mismas opciones que vimos ahorita en las diapositivas, las mismas opciones que vienen ustedes en sus guías de elaboración. Ahí podemos elegir desde ahorita y la plataforma lo único que va a hacer es preguntarnos cuál elegimos. Entonces, no hay mucho problema al respecto, creo yo. Bien, el maestro Genaro Juárez pregunta, ¿la situación o secuencia didáctica será exclusiva de español y matemáticas? Para el caso de primaria, sí maneja nada más esos 2, en el caso de secundaria maneja la asignatura que estén trabajando. Entonces, nada más, nos vamos a basar exclusivamente a lo que vienen siendo las propuestas que vienen en sus guías de apoyo, en su guía técnica para planeación y en su guía académica para planeación. Muy bien. También vienen en sus guías, ahí vienen sus guías las propuestas, o sea, vienen bien marcados, tanto preescolar, primaria, secundaria, vienen bien marcados los aprendizajes, que ya pueden desde ahorita consultarlos y empezar a trabajar sobre esas propuestas que vienen ahí. Agradecemos a la sede de Matehuala que nos hace llegar el siguiente planteamiento. ¿Los planes 2011 estarán a disposición en electrónico o en físico el día del examen? No podemos llegar con planes, como les comentaba, aunque parezca así broma, vamos a llegar nada más con nuestro lapicito, nuestra pluma, si es que ustedes quieren trabajarlo, y es lo único que podemos ingresar al examen. No vayan a intentar salirse de la plataforma porque se les puede cerrar y, bueno, quieren salirse para consultar en internet y bajar el programa, no lo hagan, porque corren el riesgo de que se cierre automáticamente la plataforma y les cancele o les bloquee ya la navegación. Entonces no es necesario buscarlo. Aquí la situación es que, como les comentaba, necesitan forzosamente llegar ahí sin ningún documento, sin ningún apoyo, sin celular. En muchas sedes me han comentado que hasta los celulares les piden que los dejen ahí en la entrada. Si son supersticiosos, no lleven bolsa porque las van a hacer que se las pongan en el suelo. Entonces no podemos meter nada absolutamente. Muy bien. Dice, si en primaria y secundaria ya dieron los aprendizajes esperados del bloque 2, con base a estos realizarán la planeación didáctica, pero en preescolar, ¿cuáles van a ser los referentes? También viene ahí en sus guías académicas y técnicas, viene ahí toda la información al respecto. Bien. En el aspecto del examen y los contenidos legales, ¿hay algunos artículos, acuerdos o puntos específicos que habría que aprendernos o estudiar? Me han preguntado mucho esto porque en algunos casos dieron una bibliografía muy extensa, muy grande. Y en el caso del examen, hasta estaba debatiendo con uno de los evaluadores, decía, no estudies. No, es que
No estudies, no estudies, la verdad es que no vas a tener que estudiar. En el caso de situación, nada más son 2 documentos los que tenemos que tener de conocimiento. Uno es el último acuerdo que tenemos vigente y el otro es la Constitución, que nos van a preguntar, posiblemente, no es un hecho, posiblemente les puedan preguntar sobre los 2 artículos que se refieren con respecto a la educación. Y eso nada más como referente, que también vienen mencionados en el plan de estudios. Entonces, si dominamos nuestro plan de estudios y dominamos nuestros planes y programas, no vamos a tener ningún problema con materiales diferentes que tenemos que estudiar. Y el artículo 3, y si no, el otro no recuerdo muy bien si 73 o 37, se me confunden, perdón por la confusión. Pero nada más esos 2 artículos son los únicos que pudiese tomar como referencia, pero vienen enunciados, de todas maneras vienen enunciados en nuestros planes de estudio. Bien, tenemos muchos planteamientos, sin duda se han generado preguntas, sin embargo, pues el tiempo es concreto, es limitado. Quisiéramos ver si los compañeros del comité tienen algún planteamiento que se tenga que exponer y que no se haya dado implícito ya en las preguntas que acabamos de presentar. Nos comentan que las preguntas que ustedes realizaron, una por una, van a estar subidas en plataforma, se les va a dar contestación para que ustedes, por favor, sean tan amables de estarla viendo, de estar consultando esta valiosa información. Seguramente tendrán la respuesta a los planteamientos que generaron este día a partir de la conferencia. Así es que les agradecemos esta participación en la fase de preguntas, que sin duda pues dejaron orientaciones prudentes para esta etapa. Invitamos. Antes de terminar, yo sé que a lo mejor tienen algunas dudas. Aquí todavía voy a estar si me permite, voy a estar unos 5 o 10 minutos por aquí en los pasillos. Yo sé que a lo mejor no voy a poder atender a todos, pero a lo mejor algunas preguntas puntuales y concretas sí. Para los que están fuera, les puedo dejar mi correo electrónico si lo requirieran para poder comentarlos. Y igual para ustedes, si alguna duda pudiera resolvérselas, con mucho gusto. Es pacohuizar@hotmail. Si tienen ahí los datos, es todo pegado, pacohuizar, HUIZAR @hotmail. Si tienen alguna duda, también con gusto pudiera apoyarlos. Muy amable. Claro que sí, el correo es pacohuizar y se deletrea HUIZAR @hotmail.com. Después de esas brillantes aportaciones, invitamos a nuestras autoridades a que sean tan amables de pasar a este escenario para entregar un reconocimiento que la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación otorga al maestro Francisco de Jesús Soto Huizar por esta conferencia en el marco de la evaluación del desempeño docente. El reconocimiento a entregar a la letra dice: Comité Ejecutivo Seccional 2014-2018 otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco de Jesús Soto Huizar por su destacada ponencia en la conferencia Cómo realizar una planeación didáctica argumentada para la mejora del desempeño docente. Fraternalmente, por el Comité Ejecutivo Seccional, profesor Enrique Venegas Silva, secretario general. Agradecemos a nombre de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Comité Ejecutivo Seccional 2014-2018, su presencia y participación en esta conferencia magistral que aporta orientaciones para la elaboración de la planeación didáctica argumentada. Agradecemos a los maestros que estuvieron en sintonía con nosotros a través de Maestro TV y Radio 52, que es nuestra frecuencia. Concluimos la transmisión, pero nos quedamos con ustedes para todas las preguntas, aportaciones que tengan a bien hacer llegar a este comité ejecutivo para subirlos en plataforma y seguir en contacto. Muchísimas gracias.